Gracias por su atención, amigos de Dominio Radio, 96.5 de FM, Radio Naranjera en el 100.9 de frecuencia modulada y por supuesto en Gamavisión. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros esta tarde. Adalberto Madero, ¿cómo estás? Mario, muchísimas gracias por volverme a invitar a tu programa. Ahora a estas instalaciones, las nuevas instalaciones de Dominio. Sí, la verdad. Este estudio no lo conocías. Yo la primera vez que vengo y estoy sorprendido porque son como los europeos, las redacciones periodísticas normales, o sea, están muy amplias y muchas felicidades. Muchas gracias. Están muy impresionantes. Nos hemos mantenido ocupados. Ya lo sé. ¿No? ¿Desde hace cuánto que haríamos tú y yo la primera? Sí, tuvimos la primera charla. Pero de las primeras, primeras. Pues. La primera charla fue en 1994, cuando los dos tomamos un curso de comunicación política. En la UDEM. En la UDEM tú habías salido del en la UDEM, 28. Que no es UDM, ¿no? Sí, en la UDEM. Y ahí fue cuando te conocí, sí. Y conocí a unos regidores de Saltillo. Correcto. Y por ellos me hice del PAN. ¿Te cambiaste al PAN? Sí, no había estado en ningún partido. ¿Por qué no eras del PAN? No estaba en ningún partido. Mi abuelito estuvo en el PRI. Tú tenías tendencias del PRI. Pero luego el PAN y ahora tampoco el PAN. El problema es que hay que decirlo claramente. Todos los partidos políticos ya escogen a sus candidatos por dedo y son controlados por una o dos personas. En el caso del PAN lo manejan dos personas, Raúl Gracia y Chefo, y en el PRI 2, Adrián y Paco. Y hace 7 años tuve que renunciar porque yo dije claramente que Raúl y Chefo habían negociado con el PRI para perder y que tenían que poner un candidato cómodo. Pusieron a Felipe y pasó lo que tenía que pasar, ¿sí? Lo que pasó. Lo que pasó. Y tanto así que hoy van juntos con el candidato. O sea, tú ya veías este romance. Lo que sucede del sí, PRIAN. Es que Chefo y Raúl Raúl Gracia. Sí, Raúl Gracia, lo único que les importa es mantenerse ellos ahí, independientemente de lo que tengan que hacer o los acuerdos que tengan que hacer, y no les interesa la posibilidad de que alguien los pueda desplazar. Por eso prefieren poner candidatos del PRI en Guadalupe, en Monterrey y en donde se dejen, o hacer los acuerdos con Abel en Escobedo. En las elecciones antepasadas, el candidato del PAN era un empleado de Abel, ¿sí? Uh-huh. Y así están acostumbrados, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más explícito, por ejemplo, el PAN, me voy a ir a los municipios rurales. En el municipio de Parras, yo todos los municipios los he ido más de 40 veces. Se fundó en contra de Chencho, de una persona que lleva más de 40 años manejando ese municipio, que era del PRI. Chencho. Manejando Parras. Sí. Y el PAN se constituyó a instancia de eso. Y ahora, el que maneja el PAN en ese municipio es él, su hija se está reeligiendo y él ya fue alcalde del PAN. Y los que eran panistas tuvieron que renunciar, ¿sí? ¿Y cómo le ha ido a Parras? El problema con los municipios es que la mayor parte de los municipios son gobernados por una sola persona. En Agualeguas por la hija, que ahora la hija compite y el papá se la va a dejar. En Parras, Ciencio lleva 40 años. Nacho puso a su hermano. En Pesquería al papá. En Juárez al hermano. En Juárez, en Pesquería el papá. En Juárez el hermano y así. O sea, ese es el común denominador del día. Y como eso ya se venía a venir, tuve que renunciar hace 7 años. Porque todos los partidos designan a sus candidatos por dedo y lo único que les importa son los intereses personales y económicos de las cabezas y no ciudadanos. ¿Qué te haría a ti legítimo ahorita que estamos tú y yo platicando y que no tengas acuerdos y que estés
la verdad, la principal diferencia mía de toda la vida ha sido una, que yo siempre pensaba que lo que he sido ha sido por la gente. Cuando fui diputado local, cuando fui senador, cuando fui alcalde, y ahorita ha sido por el voto de la gente. Y en mi caso, las colonias de Monterrey las he visitado y las sigo visitando. Hay algunas que las he caminado más de 10 veces. La Moderna, ejemplo, la Moderna, para caminarla toda unos 5 días, de 9 a 9. Sí, ¿Sí? Y la he visitado 10 veces. sí. Como muchos municipios rurales. ¿Y qué sucede? Y no es rollo, es una realidad. Y por eso entiendo a López Obrador, aunque no lo justifico. Cuando uno tiene constante comunicación con la gente, te cambia el alma y te cambia la forma de ver las cosas. Y por eso cuando uno está ahí, uno ve el cómo sí para resolver los problemas ciudadanos. Y la verdad, las diferencias son abismales. Ejemplo, cuando yo estuve, nunca tuve que aumentar el predial. Y a pesar de eso, hice Leones de Flujo Continuo, Ángel Frías de Flujo Continuos y terminé Garzazada de Flujo Continuos. Este muchacho que ya pidió licencia no pudo terminar ni uno. Y en estos últimos 9 años... Colosio. Y en estos 9 años, nomás se ha construido un puente y 3 cuartos más, menos de 2 puentes. Y nosotros en 3 años hicimos 9. El drenaje pluvial, yo hice 12,5 kilómetros. En el segundo informe del alcalde de Colosio, dice que su gran obra de drenaje pluvial, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Cambiar 12 alcantarillas. Esa es su gran obra. Bueno, eso es lo que dice de drenaje pluvial, eso es lo que dice en su segundo informe de administración. Bueno, y hacer bolas el par del Monumento a la Independencia. Bueno, sí, en el tema de la movilidad, sí, hablando del arco. Déjame, antes de irme a movilidad, a ver, nada más para como contexto para las personas que no escucharon nuestra plática la anterior. ¿Qué andas buscando en particular? Porque tú ya fuiste alcalde de la ciudad. La verdad, ¿qué sucede? Cada día estamos peor. Eso es un hecho. La inseguridad está desbordada. Las luminarias no iluminan. Y cuando están apagadas, llevan meses apagadas. Y cuando la gente reporta, les va de sorbete. Muchísimos parques de Monterrey están a oscuras o semi-oscuras. La basura. Voy a decir algo y por favor escúchame toda la concepción, toda la idea, porque no quiero que se malinterprete. El otro día estaba circulando por San Pedro. Muy bonitos parques. De los mejores de México, creo yo, ¿no? La iluminación, etcétera. Y todo. Y venía yo analizando, pensando, reflexiono mucho cuando voy en el automóvil, y decía, ¿por qué el resto del área metropolitana, o qué le faltan a los municipios del resto metropolitana para tener una calidad de vida municipal como la tiene San Pedro? ¿Por qué Monterrey no tiene los parquesonones que tiene? No nomás llega a pintar ahí los juegos y volverlos a reciclar otra vez y sembrar una vez y olvidarlos. Tener centros de convivencia integrales como los tiene un municipio como estos. ¿Qué le falta a Monterrey para tenerlos? Gobernantes. ¿Por qué? Porque ahora, desde hace ciertos años para acá, me imagino que desde la Garzazada para acá, la onda, ¿cuál fue? Concesionar todo, literal todo. Y al concesionar todo, ¿qué implica? Un aumento en el costo y una disminución en el servicio. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era alcalde, el 98% de las luminarias estaban encendidas y si había y iluminaban, y cuando había un foco apagado, en 24 horas se arreglaba. La administración del PRI pasada la concesionó a IntelliSwitch, al DAPE. Y ahora, ¿sabes cuál es el negocio? La finalidad, que estén apagadas o que no iluminen. ¿Ahí está el negocio? Sí, porque ellos se ganan lo que no gastan. Lo que no gastan en CFE. Eso, se lo ahorran. Si uno tiene una casa y si quieres pagar menos de luz, ¿qué haces? Apagas las luces, ¿no? Y aquí es lo que están haciendo ahorita. ¿Sí? Y
nosotros que pavimentábamos las avenidas en las noches para no afectar a la gente. Hoy lo concesionan para que salga más caro y lo hacen en el día para ganarse más dinero. Me Yo parece a creo mí que que el- ser alcalde de la ciudad de Monterrey tiene sus complejidades, no deja de ser una administración muy grande, pero no hay muchos rubros que andar inventando. Sí, Yo sí, lo sí. dije en un Ah, Instagram, en un video sí. que subí hace unos días que causó mucho interés. Lo único que queremos es una ciudad segura, limpia y ordenada. A ver, No, es mucho pedirle a no. un alcalde, una A ver, alcaldesa que haga eso. seguro. Vamos a decir que es seguro, limpia y ordenada. En el tema de seguridad. Sí, porque luego hay unas voladas. Margarita Arellano se aventaba que iba a construir el segundo piso en Gonzalitos, que no le corresponde a un No, no, alcalde. eso no se puede técnicamente. Yo lo estudié. Y el segundo piso de Gonzalitos, ese no se puede. Ya, Porque empieza en San Pedro y termina en Escobedo. correcto. Y Pero no el es túnel un sí se tema puede. municipal. No es un tema. Pero el túnel que yo quiero hacer sí se puede. Pero Ahorita después me hablamos. platicas de tú. En el tema de seguridad. La inseguridad que padecemos en Monterrey no se resuelve con más policías. No se resuelve poniendo miles de cámaras que luego no sirven. El problema fundamental en estos últimos años es muy sencillo. ¿Y cuál es? Que a los policías los traen pagando cuotas. Y como los traen pagando cuotas por semana, ellos contratan a gente y esa gente roba y lo que roban lo subdividen en tres. Ese es el problema fundamental. ¿El policía paga cuota a los Claro, jefes? claro. Cuando yo llegué a la alcaldía, así estaba. ¿Sí? O sea, ¿y quiénes estaban como secretarios? Con Canavati, Felipe Zambrano y Pedro Pablo Treviño. Ese es un hecho. ¿Qué hicimos? Muy sencillo. Primero, corrimos a los comandantes. ¿Ok? Y cuando los que corrimos, al cuarto mes ya los habían matado a todos, menos uno. Dos, un estudio socioeconómico de los policías. Si hay un policía que tiene una camioneta nueva con 20,000 pesos, como que no funciona. Tercer lugar, antes les poníamos GPS. Hoy hay chips aquí que ves y escuchas lo que ellos hacen al momento y con eso ya los tienes controlados y supervisas que sus rutas las tienen que hacer y las llamadas, cuando uno les pide la llamada, tienen que llegar en menos de 3 minutos. Con nosotros, por turno daban una vuelta 7 veces la misma vuelta y llegaban en menos de 3 minutos. Y nomás teníamos 750 policías en promedio. Hoy dicen que tienen 1,200. Los policías que dicen que tienen, ni los ves. Nomás los ves cuidando tiendas de conveniencia. Me imagino por una sencilla razón, porque los rentan. Yo cuando fui senador hice la ley federal de seguridad privada para evitar este tipo. Todas las empresas de seguridad privada se quejan de que a los policías los rentan. ¿Ok? Y simulan vigilancia con las camionetas estacionadas. O sea, los polis que tenemos nomás no están sacando la chamba. No, Ni polis no, ni no, tránsitos no, en Monterrey. No, a ver, ¿qué sucede? Digo, la neta. No, ahorita, no. pues, digo, El problema no son los sí, policías. ¿cómo construir Los una, policías. cómo construir una No, solución es muy si sencillo. no planteamos el problema como es? La solución es sumamente sencilla y no hay que inventar el hilo negro. ¿Qué se requiere? Honestidad, de arriba hacia abajo, tecnología, pero tecnología para tener vigilados a los policías, supervisarlos y un sueldo digno. Hay que volverles, la vez pasada les dimos un aumento de un 52% en su sueldo, hoy se justifica volverles a dar un aumento de un 50% de su sueldo, pero es parte de honestidad de arriba hacia abajo y tenerlos vigilados, supervisados para que cumplan con su chamba. Te voy a poner la última anécdota de este tema. Cuando yo fui alcalde, Sí. durante el primer año viví en San Jerónimo, ¿sí? Y siempre me robaban en la calle mía y en la calle de Atlas. La primera vez que robaron, dije al secretario, hey, no es lógico que roben. La segunda dije, hey, ya volvían a robar. Y la tercera le dije, si vuelvan a robar, te cobro. Siendo alcalde Sí. tú.
es así, siendo alcalde. A la 3 le dije, si vuelven a robar, te voy a correr. ¿Y sabes era el problema del asunto? Que el policía encargado del sector andaba de novio de X señorita o de X mujer. Y el hermano de esa mujer se dedicaba a robar. Y estaba, ¿cómo se llama? Era cómplice del hermano de la novia. En la colonia del alcalde de Monterrey. Así es. Qué Sí, cosa. bueno, y eso es, y así es. Y que me platicaban los policías, que los honestos que sí hay, los castigaban. Y los ponían su turno parados en la Alamey para que aflojaran y que entraran a la onda de las cuotas. Bueno, ese es el tema de la inseguridad. La inseguridad se resuelve honestidad, inteligencia, poniéndoles un chip aquí a los policías para tenerlos controlados y supervisión. Y poniendo en contexto que el tema que le corresponde a la ciudad, al gobierno municipal, son los delitos de primer piso, claro, ¿no? así El es. robo a las casas, Sí, robo sí, a los sí, negocios, robo a los peatones, sí. cristalazos, ese tipo de Sí. cosas. Y la verdad, hoy la inseguridad está desbordada. Esa inseguridad. Esa inseguridad está desbordada. Hoy, bueno, llevamos 9 años con la inseguridad desbordada. El único que diga que hay seguridad o que hubo seguridad significa que no ha salido de su casa o no conoce las colonias de la ciudad. Y eso se agrava por las luminarias, por la concesión que dieron a IntelliSwitch, de una concesión que lo único que vino es ¿De cuánto fue? de ¿El ramalazo? cientos o miles de millones de pesos. Porque Y por culpa de esa concesión, los focos no iluminan y cuando están apagados, esa es la de Adrián de la Garza, desde sí, Adrián de la Garza. igual, y la misma que dieron, Y pero la ratificó Luis Donaldo Colosio. sí, y la misma que dio Paco Cienfuegos en Guadalupe. Nosotros los ciudadanos, si viene mi autoridad, alcalde, gobernador o presidente, y me dice, ciudadano, métele porque hay que meterle a la seguridad. Muy bien. Pero yo quiero ver un resultado proporcional. Entonces, si viene y me dice mi alcalde o mi alcaldesa, le vamos a meter tantos chorrocientos millones de pesos a la seguridad, pues yo quiero ver proporcionalmente tantos chorrocientos millones de pesos más segura a mi ciudad. Y eso evidentemente no está pasando. Pero no es un problema de dinero, la verdad. O sea, la inseguridad no se resuelve con más policías. O sea, no es un problema de dinero, es un tema de corrupción institucionalizada. Hay otro candidato que es el que promueve más que él es el que va a garantizar la seguridad de Monterrey, Pues más que cualquier otro. Dices, él es el causante de la ¿por qué la gente de Monterrey votaría por Adalberto Madero y no por Adrián? para una oferta de seguridad en la ciudad de Monterrey? Sí, ya, claro. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando yo estaba, sí pasaba la policía. Les llamábamos a la policía, llegaban en menos de 3 minutos y la gente sí estaba segura. Punto. No de, ¿cómo se llama? Las luminarias sí iluminaban y la policía sí pasaba y la gente le tenía confianza al policía, punto. Oye, y estos resultados que acaba de publicar el INEGI sobre la percepción de inseguridad de la ciudad de Monterrey, ¿qué opinión te merece? Yo creo que es lo mismo que llevamos 9 años así. Llevamos 9 años con una inseguridad desbordada por culpa de la corrupción. ¿Sí? Que es muy fácil de resolverlo. Se resuelve como ya lo dije. O sea, la verdad, a donde yo voy, te voy a poner 2 ejemplos. En Niquis Colonia, aclaparon, y son reales, yo sí ando en la calle, aclaparon al malo, al ladroncillo. Le hablaron a la policía y sí llegó la policía. Y llegó, y un honesto les dijo, ¿saben qué? Yo lo voy a tener que soltar a 2 cuadras de aquí. Si no lo suelto, me van a regañar. Les sugiero que ustedes, ¿cómo se llama? Hagan algo con él para que, ¿cómo se llama? No vuelva a venir. Le dieron una tranquiza y ya, y lo tuvo que soltar. Yo creo, igual, pero al revés. Fueron por él en otra colonia y a la media hora ya estaba de vuelta el ladrón en esa misma casa. O sea, la verdad es muy fácil de resolver la inseguridad. Ya lo pude hacer una vez y lo voy a volver a hacer 2 veces.
no es un problema de falta de dinero, no es un problema de inteligencia, no es un problema de que faltan policías, es un problema de corrupción institucionalizada. ¿Dónde quedó el orgullo regio, Alberto? Déjame remontarme. Es una reflexión Y que ojo, yo me hago muy seguido. Paréntesis, yo estoy yendo todos los días a los mercados. Y en los mercados es la misma cochinada. Cobran piso diariamente. Y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada. ¿Ok? Los mercados. En los mercados Entonces, ya le entramos municipales. al tema también de comercio informal. No. O sea, Está bien. o sea, a lo que voy es que la misma inseguridad, la misma razón de la inseguridad Claro. se ve permeada en los comercios. Hay- Y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada. La gente le tiene pavor a los policías. Saben que andan robando y nadie dice nada. O sea, si un foco no ilumina, no ilumina. No, si el día es de noche, es de noche. La gente sabe lo que sucede o por miedo prefieren callarse. ¿Sí? Ese es el gran problema que hay ahorita. Bueno, por ejemplo, Hablando de mercados, me voy al tema de comercio informal. Es un tema la ciudad de Monterrey y cada vez peor. Yo he sido, y a lo mejor he sido muy romántico en esto, no se justifica que haya comercio informal en la ciudad de Monterrey y te voy a mi razón. Hace años era el instrumento, bueno, creo que sigue siendo del PRI de aquel entonces, para utilizarlo para alimentar los negocios de los líderes de los sindicatos del partido, los CTMs, Crocs y todo esto. Luego, cuando se criticaba el por qué había comercio informal, vendedores ambulantes, decía, es que no hay trabajo, como los prefieres, Mario, trabajando en la calle o robando, y hay que darle trabajo a la gente. Hoy en día hay tanto trabajo formal que no se dan abasto, no nos damos abasto los empresarios de la iniciativa privada para contratar gente. Entonces no hay justificación de que la gente tenga que estar con una charola vendiendo en la calle, en la banqueta de la ciudad de Monterrey, que es que por necesidad, cuando insisto, hay suficiente trabajo ahorita que hay, y más el que viene todavía. ¿Qué harías y cuál es tu propuesta para este tema? Los mercados informales sí son justificables porque venden por debajo que el Soriana, que el H-E-B y todo. Y la gente que acude a comprar la manzana, el aguacate, la verdura y la fruta, pero no lo ilegal, ¿verdad? Compran muy por debajo del valor. El tema es muy sencillo. Que cobran piso, o sea, los comerciantes son extorsionados todos los días y todos los días tienen que pagar una cuota por metro instalado y hostigamiento adicional, ¿sí? Y los tienen con un pie en el pescuezo y eso se va a acabar con nosotros. Tenemos que hacer una administración pero hay muchas humana y sensible. Alberto, hay muchas presiones. ¿Cómo aguantarás esas presiones? Hay que recordar que gran parte de esa extorsión proviene del mismo municipio. ¿Ok? O sea, más que la verdad. Gran parte de ese cobro de piso es provocado por la autoridad en turno municipal. Y eso, a partir de que ganemos, se va a acabar. Más sensibilidad. Okay. A final de cuentas, yo quiero que regrese el orgullo de la ciudad de Monterrey. Quiero sentirme orgulloso de mi ciudad, quiero sentirme orgulloso y presumirlo a donde yo vaya, como siempre fue. Presumirlo de quien venga a la ciudad de Monterrey, darme una vueltecita por el centro de la ciudad y sentirse a gusto, y ninguna de esas cosas ahorita lo puedo hacer. Si tú llegas a ser alcalde de Monterrey otra vez, ¿qué harías para justamente rescatar ese orgullo de ser de la ciudad de Monterrey? En el tema de movilidad. De presumir ser de Monterrey. En el tema de movilidad específicamente voy a hacer 3 cosas muy, muy puntuales. La primera, las estupideces o las ideas originarias de Colosio las voy a quitar. De hecho, para venir aquí contigo, pasé por la colonia Pedro Infante, ¿no? Pedro Martínez. También le quitó 2 carriles. Sí. No. O sea. Y no pasa ni una bicicleta. No pasa ninguna. La avenida que lleva el nombre de su papá. Si su papá estuviera vivo, le hubiera dado pena el hijo que tiene.
disminuyó la avenida. La rotonda le hizo un vado, pero gigante. Cuando llueve, como ahorita, o si llueve más, se hace una alberca. O sea, más todo el desastre. Está Bueno, bien, te la pusieron muy fácil entonces, ¿no? sí. Bueno, primero voy a quitar esas estupideces. Segundo, aunque me digas, no, es que no es un tema municipal. Antes era un tema ¿Cuál? municipal, el transporte público. En estos últimos 5 años nos han quitado 100 rutas de transporte. Todos los días, la principal, hace 20 años no teníamos una queja, un caos en el transporte público. Hoy sí hay un caos. El municipio, como en la década de los 50, en la década de los 60, tiene que volver a tomar esa responsabilidad para que los camiones vuelvan a pasar por las colonias y hacer rutas escolares. Cabildeando, porque no te toca, Sí, no le claro, toca al pero alcalde. Apodaca, San Nicolás y Santa ya lo están haciendo. Pero la verdad, yo como alcalde sí lo voy a invertir dinero para que los camiones vuelvan a pasar por la Moderna, a la Luis Echeverría, porque sí es un caos y es una queja permanente, porque la verdad, en esta isla de las fantasías en que vive el gobernador del estado, Eso él es- piensa que ya lo resolvió y en números nomás ha resuelto un 25% en papel. Hay un 75% que es un caos. Y tercer lugar, para terminar, voy a volver a hacer grandes sí voy a poder obras. preguntarte algo, ¿verdad? Sí, Ahorita. bueno. Ok, está bien. Bueno, Poniente, ah, el Poniente de Monterrey. sí, en el ¿Dónde poniente. vives tú ahorita? Ahí, Bueno, justamente, Paseo de los Leones. sí. Todos se lo cargan a Paseo de los Leones. No hay manera de conectar ya con el Poniente, segundo, tercero, cuarto, quinto sector hasta Luis García. ¿Qué tienes? Voy a hacer hace 6 años, pero no gané, y hoy lo vuelvo a retomar. Voy a hacer un túnel en Leones con Pedro Infante. Desemboca a Santa Catarina, más 4 puentes adicionales. A ver. Es una. Aguanta que no todos estamos por allá. A ver, ubícame. En Avenida ¿Paseo de los Leones, Leones? Avenida ¿Sí? Leones con Pedro Infante. Sí. Pedro Infante, ¿qué sucede? Que la avenida topa en el cerro. Correcto. O sea, ahí ya está pronosticado el túnel. Topa y no hay afectaciones de nadie. Se hace el túnel de 3 carriles por cada lado, llegas llegas a Santa Catarina y 4 puentes adicionales. Es una vialidad de flujo continuo desde Leones hasta Morones Prieto. En dinero, ¿cuánto cuesta? La mitad con el dinero actualizado, Sí, lógico. correcto. La mitad de lo que yo invertí hace 18 años en obra pública. No es algo que, digamos, fuera de... ¿Y qué me va a aliviar eso entonces? Es una vialidad paralela tipo Ángel Frías y a Gonzalitos. Con esa vialidad se alivia Leones, Lincoln, Ángel Frías y Gonzalitos. Porque el 60% de los regiomontanos vivimos de Gonzalitos hacia García. Y ojo, y esa obra va a ser libre. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno del estado, las obras que quiere hacer son de peaje. Y las obras de peaje, pagar todos los días por usarlas, no todos pueden hacerlo. No, y que se apliquen los impuestos, que para eso se pagan. Ok, ese es para la solución del tema vial. Ahora, sigue siendo, en mi opinión, el tema de la vialidad un tema multifactorial. O sea, no se lo podemos achacar a un solo factor. Luego, entonces, la solución tiene que ser igual, multifactorial. ¿Qué tienes previsto en tu plan de movilidad, además de este túnel allá en el Poniente, para aliviar, que no se va a acabar, pero para aliviar más el tráfico en la ciudad de Monterrey? En el sur voy a hacer un viaducto elevado de 1 kilómetro en la avenida Lázaro Cárdenas. ¿Qué sucede? Que mucha gente que vive en el sur de la ciudad, ¿Sí? su vida está en San Pedro. Son gente de San Pedro que por X o Y se fueron a Monterrey a vivir, o tienen sus hijos en la escuela en San Pedro o trabajan en San Pedro. Bueno, ¿qué sucede? Que de 6 carriles se hacen 3 y con un segundo piso de 1 kilómetro y piquito, con esa obra vas a reducir el tiempo 1 hora y media al día. Y esa obra, como no afectas a nadie, es fácilmente hacerla.
Y lo que yo propuse y lo que voy a hacer es 2 licitaciones a la vez. ¿Qué significa eso? Que 2 constructoras van a trabajar al mismo tiempo para que la obra la hagan rápido. Por ejemplo, los puentes que yo uso en Leones, en Ángel Frías, todo el mundo dice que los hice muy rápido. Y no, los hice no porque yo los construí, sino porque hacíamos 2 licitaciones y 2 constructoras los hacían al mismo tiempo. Y así se acaban mucho, se hacían más rápido, así va a ser esta obra. ¿Que conectaría de dónde a dónde? La verdad es todas las Todas las torres. todas las torres. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los que vienen de Guadalupe son 3 carriles, y los que vienen del sur son 3, ya son 6. Y terminan en 3. De 6 carriles, desembocan en 3 carriles. Y por eso van a ser de 6 a 6. Y nada puede mejorar si no hay un buen orden vial. Es decir, patrullas, agentes viales. Aquella época dorada donde había muchos agentes de crucero, de infantería, como le llaman, en el operativo en la mañana tempranito, porque esa es la hora que todo el mundo va, 6 y pico de la mañana, ya está el operativo de ida. Y en la tarde, el regreso, ya estaba el operativo de regreso. Lo que yo creo es que tenemos, aunado a lo que tú dices, tenemos que incentivar que la gente que usa el transporte público se quede en el transporte público. ¿Qué significa? Que cada año menos personas utilizan el transporte público porque es un caos. Porque se tardan horas en esperar el camión o tienen que caminar kilómetros en toma 1. Y tenemos que desalentar el uso. No, es un sueño decir que la gente que tiene un auto se baje del auto. Pero sí se puede que la gente que se mueve en el transporte público crear las condiciones para que estén contentos con el transporte público. Y eso yo creo que hay que apostarle mucho, para que la gente que se mueve en camión, crear las condiciones para que sigan utilizando el transporte público. Decía yo, y te recordaba a mis amigos que en mi cuenta de Instagram exigía como ciudadano, que lo único que necesitamos en nuestras propuestas para los alcaldes de los municipios del estado son quien nos pueda garantizar que nuestro gobierno de la ciudad sea un gobierno seguro, ordenado y limpio. Ya hablamos de la seguridad, de limpieza, tenemos todo un tema ahí atorado en Monterrey, me parece, desde el mismísimo centro de la ciudad de Monterrey. Sí. En limpieza es muy sencillo, porque la principal función de un alcalde, independientemente del municipio que sea, es tener limpia la ciudad. ¿Sí me explico? Claro. Es su principal trabajo. ¿Y eso quién lo hace? Servicios públicos. En primer lugar, los ductos de drenaje se tienen que limpiar de una manera permanente. Y hay aparatos especiales. Y hoy el agua se desborda y huele un poco fuerte o feo porque llevan 9 años sin limpieza. 2, las avenidas se tienen que volver a repavimentar en la noche, limpiar en las noches y pintarlas en las noches con los mismos empleados del municipio. Y es más barato eso que concesionarlo. Y las luminarias hay que quitarle esa concesión para que el municipio vuelva a dar su servicio, que es dar luz, de comprar un solo tipo de focos para todas las colonias de Monterrey y que los focos iluminen. Y en los parques igual. Muchos parques están apagados por la misma razón, porque es negocio tenerlos apagados. Y, por ejemplo, conmigo, ¿a qué me comprometo? A lo normal. Que las quejas se van a volver a resolver en 24 horas. Una queja de un bache, luminaria apagada, basura o escombro. Oye, yo mandé una queja en el WhatsApp que tiene ahorita el municipio de Monterrey, que se supone que te contesta automático, aquí afuera. Es más, terminando aquí la charla te la voy a enseñar. Está prendida de día la luminaria. Entonces yo la reporté por el WhatsApp al gobierno municipal de Monterrey. Sigue. Y nunca me ha contestado. Wow. Bueno, con nosotros, y no es mentira, las señoras lo saben, hablaban al 070, no había celulares en mi época, hablaban al 072, en 24 horas te devolvían la llamada diciéndote que la queja ya estaba resuelta. Y no lo hacen por una sencilla razón. Una, porque no compran la carpeta asfáltica. Y si la compran, no la surten.
Las luminarias las concesionaron. Y el cortar el jardín, tienes que comprar los instrumentos nuevos desde un principio. ¿Qué ha sucedido? Que algunas administraciones, los instrumentos que le compran a servicios públicos son usados. Y si son los usados, se acaban en unos cuantos meses y no se pueden volver a comprar. Adalberto Madero, ¿por qué eres tú la mejor opción? Y con esto ya para terminar nuestra charla de hoy, ya platicaremos más adelante. ¿Por qué eres tú la mejor opción para el próximo gobierno de la Ciudad de Monterrey? Porque a mí lo único que me importa es la gente. Y eso se refrenda todos los días cuando uno visita a la gente casa por casa, que te transforme el alma. La verdad, lo único que me interesa es la gente. Y ya, eso es lo importante. Te seguimos observando en campaña y como nos comprometimos del principio, seguiremos charlando contigo. ¿Te Muchas parece? gracias. Las siguientes facetas de la campaña. Adalberto Madero, Esperanza Social, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias por estar aquí. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes por su atención a esta edición de La Grillotina.